Hello, everyone. This is me, Mr. Meneses, and today we are going to learn about conditionals in English. Conditionals help us talk about possible situations and their results. Let's use some examples related to school problems like cheating and plagiarism. Bueno, el día de hoy vamos a aprender sobre los condicionales en inglés en este video dedicado a grado décimo. Los condicionales nos van a ayudar a hablar de situaciones posibles y sus resultados, así que vamos a utilizar algunos ejemplos relacionados a problemas escolares, como hacer trampa en los exámenes y copiar la tarea o el trabajo de otros compañeros. So, what are conditionals? ¿Qué son los condicionales? In that regard, conditionals will help allow us to express a condition and their result. The basic structure is if, condition, then, and result. Los condicionales nos permiten expresar una condición y su resultado. La estructura básica va a ser if, la condición, then y el resultado. Esa es la estructura más básica. Lo que hace que un condicional sea condicional 1, 2 o 3 va a ser la combinación que tengamos de los tiempos que estén en la condición más los tiempos que se encuentren en los resultados. Vamos a pasar con unos ejemplos simples como para que tengan una idea de cómo son. If you cheat on a test, you will get in trouble. Si haces trampa en un examen, te meterás en problemas. If students use their phones in class, then they might not focus. Si los estudiantes usan sus teléfonos en clase, entonces podrían no concentrarse. If you plagiarize your homework, then you won't learn anything. Si copias tu tarea, entonces no aprenderás nada. Estos son ejemplos de condicionales. Ya más adelante ustedes serán capaces de inferir qué tipo de condicionales. Por el momento vamos a pasar entonces a la explicación de los tipos de condicionales. Empecemos primero con el first conditional. El first conditional nos va a mostrar el tiempo de presente simple en la parte de la condición o en la parte de if, y vamos a utilizar futuro simple en la parte del resultado, y este futuro simple empleará a will y a un verbo de forma base. Eso está en el primer ejemplo. If you study hard, you will pass the test. Si estudias duro o si te esfuerzas estudiando, podríamos interpretarlo así también. You will pass the test. Pasarás el examen. ¿Para qué empleo yo el primer condicional? Lo utilizo para hablar de situaciones reales o probables en el futuro. Ahora, vamos a pasar al segundo condicional. El segundo condicional tiene combinadas dos estructuras. En if vamos a emplear simple past. Y en el result, en el resultado, vamos a utilizar a would y el verbo en base form. En este caso tenemos este ejemplo. If I were the teacher, I would ban phones in class. Si yo fuera el profesor, prohibiría los teléfonos en clase. Noten que yo estoy diciendo esta oración, pero no siendo el profesor. Podría yo ser un profesor todavía, pero no el profesor de una clase en particular, por lo cual yo lo que hago es ponerme en la situación hipotética de si yo fuera esa persona en esa situación o en ese contexto, ¿no? Inclusive si yo fuera un padre de familia o si yo fuera otro estudiante, en este caso podría decir la misma oración, pero de nuevo yo poniéndome en la situación hipotética, en la situación imaginaria, si yo fuera el profesor de esa clase como tal. Entonces ese sería el uso del second conditional, y esa sería la estructura que veríamos en el conditional y la estructura que veríamos en el result. Ahora vamos a irnos a la explicación del third conditional o el conditional 3. En primer lugar tenemos esta oración. If you had studied more, you would have passed the exam. Si hubieras estudiado más, habrías pasado el examen. Noten que en este caso, en la parte de la condición, tenemos a had y a studied, que son correspondientemente, que son en este caso el auxiliar y el verbo de past participle de una estructura que ya vimos el año pasado llamada past perfect. Past perfect en su tiempo lo vimos como el pasado del pasado, pero aquí como condición expresa algo diferente. Y en el resultado tenemos would have passed, que en este caso sería la combinación de would have y
el verbo de participio pasado para la consecuencia. ¿Para qué empleo yo el condicional 3? Para hablar de situaciones pasadas que no sucedieron. If you had studied more, you would have passed the exam. En este caso, ¿cuál es la situación pasada que no ocurrió? Que no estudié. No estudié, hubo un examen y lo fallé. Esa fue la situación que no ocurrió, que yo no estudié. ¿Y qué ocurrió? Que no pasé el examen. En este sentido, estamos expresando esa idea porque pues es, en este caso, al ser una situación pasada que no sucedió, estamos hablando entonces de una condición hipotética también. ¿Listo? Entonces, pasando o habiendo explicado esto, vamos a jugar un juego llamado Guess the Conditional. Adivina el condicional. Voy a leer el condicional. Voy a darles 5 segundos para que piensen bien después de haber escuchado mi explicación cuál es el condicional y me dirán en este caso si es first conditional, second conditional o third conditional. ¿Vale? Entonces tenemos aquí lo siguiente. If students hadn't used phones in class, then they wouldn't have gotten distracted. And the answer is third conditional. La respuesta es condicional 3. ¿Por qué condicional 3? Porque en la condición estoy utilizando past perfect en hadn't used. Recuerden que had o hadn't puede ser utilizado en positivo o en negativo. En este caso estamos utilizando hadn't. Ese es el auxiliar, el verbo de past participle. Eso ya me está diciendo que la estructura es past perfect. Y para la consecuencia tenemos a wouldn't have y el verbo de past participle, en este caso wouldn't have gotten. Esa es la razón por la cual es third conditional. Vamos a pasar a la siguiente oración. If you plagiarize your homework, you will not receive a better grade. Y la respuesta es first conditional. ¿Por qué es primer conditional? Porque en la condición estoy utilizando plagiarize como un verbo de presente. Y en la consecuencia estoy utilizando futuro simple en will not receive. Vamos a pasar ahora a la siguiente y última. If you cheated on a test, you would fail the subject. And the answer is second conditional. La respuesta es segundo condicional. El verbo está en pasado. En la parte de la condición estamos utilizando simple past. Y en la parte de la consecuencia estamos utilizando would y el verbo de forma base. Ahora, habiendo dicho esto, es importante que empecemos a aplicar el uso de condicionales. Y teniendo en cuenta que tenemos un proyecto para presentar el día 4 de agosto y que todos ustedes tienen que hacer una presentación bastante bonita en términos del problema que tenemos que solucionar, que sería el pago injusto en este caso a campesinos. La idea es que ustedes utilicen los condicionales para presentar las ideas con claridad. Aquí tengo 2 ejemplos de cómo utilizaría yo los condicionales que les acabo de enseñar si yo tuviera que hacer este proyecto. Es decir, si yo fuera uno de ustedes en ese sentido. Diríamos en este caso, if farmers had fair payment, they would work more efficiently. Si los campesinos tuvieran un pago justo, ellos trabajarían de manera más eficiente. If we use natural methods, we will reduce chemical pollution. Si utilizamos métodos naturales, reduciremos la contaminación por químicos. Este sería un ejemplo adicional para otro tipo de proyecto. Sin embargo, quiero que sepan que este tema lo pueden utilizar claramente en su presentación de 4 de agosto. ¿Ok? And that's everything for now, everybody. Thanks for watching. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por ver el video. Y nada, chicos. See you some other time. ¿Ok? Bye bye.